¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Díaz para platicar en esta ocasión con la doctora Carla Castolo, cardióloga de Hospital en Puerto Vallarta, de un tema que seguramente ustedes habrán escuchado en los últimos meses o incluso ya en el último año a raíz de esta pandemia que afectó pues a una gran parte de la población y que pues quedaron ahí esas secuelas. Doctora, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarme. Hay muchas noticias al respecto con el tema post-pandemia, de cómo estas afecciones que se dieron principalmente en los pulmones, ¿no? Estos padecimientos secundarios en general a raíz de las personas que padecieron COVID. Ok. Mira, sí se ha visto que la infección por COVID tiene diferentes complicaciones cardiovasculares, tanto durante la infección aguda como a largo plazo. Todavía se está estudiando si van a ser complicaciones o secuelas permanentes. Afortunadamente se ha visto que no, que con el tiempo van mejorando, desapareciendo los síntomas. Pero sí, todo este proceso inflamatorio por el que pasa el cuerpo durante el COVID se ha visto que aumenta la incidencia de infartos, de trombosis, de embolias, e incluso hay enfermedades muy específicas, como por ejemplo la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco del corazón por la infección de COVID-19, que esto es más hablando del evento agudo, pero se ha visto que estas personas requieren un seguimiento especial después incluso de que resuelva la infección para evitar complicaciones o evitar secuelas a largo plazo. ¿Cómo se detecta en este caso una miocarditis, dijo? Miocarditis, hablando de esto. Mira, la detección empieza desde el momento de la infección aguda. Hablamos de dos escenarios. Uno es la infección aguda y las secuelas que aparecen durante la convalecencia o ya que resolvió la infección. Durante la infección aguda, dependiendo de la severidad de los síntomas, porque ya ves que puede haber alguien asintomático, con síntomas leves, síntomas graves, es qué tantos exámenes o la extensión de los estudios que se deben hacer. Cuando alguien empieza con síntomas, a veces son difíciles de distinguir si la falta de aire es por la infección del pulmón o por la enfermedad o por una complicación, pero dependiendo los síntomas que vamos presentando o la severidad de esta hipoxemia, se llama la baja oxigenación, se pueden hacer un electrocardiograma, diferentes exámenes de sangre para medir el nivel de inflamación o incluso estudios más específicos como un ecocardiograma. Esto hablando de personas que tienen complicaciones al momento de la infección. O personas que bien cursaron con síntomas leves o asintomáticos y ya en la convalecencia, es decir, después inician con síntomas como que les falta el aire, que va incrementando en lugar de ir reduciendo, dolor en el pecho o que sienten taquicardias o palpitaciones, son personas que tienen que ir a revisarse o tienen que ir a un chequeo para ver que no están presentando alguna complicación. Yo he escuchado muchos casos, doctora, y seguramente usted ha recibido también muchos más, de personas que notaron esto a partir de salir a correr, por ejemplo, ¿no? Tenían un cierto rendimiento, tuvieron COVID y a partir de ahí sintieron que a la hora de regresar a entrenar, cuando ya había pasado incluso un periodo de meses, el rendimiento no era el mismo. Sí, se ha visto mucho que es variable en los pacientes, pero les toma un tiempo, pueden ser hasta meses, regresar al nivel, se llama basal, el nivel anterior de ejercicio antes de la infección. Depende de muchos factores y a veces es muy difícil distinguir si es la evolución normal que está tardando en resolver o si hay alguna complicación añadida. Por eso la importancia de, si yo tuve una complicación, si yo ya sé que tuve miocarditis o que tuve alguna arritmia o algo durante la infección, tengo que tener un seguimiento. O si bien yo no tuve la infección sin complicaciones, pero mi falta de aire, mis síntomas, en lugar de ir mejorando, van empeorando o aparecen nuevos síntomas, pues tenemos que ir a una revisión anterior, a una revisión porque indica que algo está pasando. Se hablaba mucho del tema de la oxigenación, ¿no? Yo creo que cada persona que padeció COVID fue diferente y en muchos casos se hablaba de la baja oxigenación y por eso estarse monitoreando todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa con estas personas a la hora de regresar a su vida normal? ¿Cómo saber que ya superaron esa fase y que no van a tener una consecuencia más adelante? Okay. Bueno, mira, primero, todo va muy en relación a qué tan severos son los síntomas que yo tuve. Se ha comprobado que 1 de cada 4 personas que tienen COVID tienen alguna complicación, que puede ser desde algo muy leve hasta una complicación severa que requiere hospitalización. Realmente si nos pusiéramos a buscar en todas las personas, todos los estudios, podremos encontrar que hasta el 80% tiene algún grado de inflamación o algún grado de complicación. Pero es muy importante estar atentos a los síntomas. Por ejemplo, la oxigenación sí es algo importante. Si vemos que la oxigenación va disminuyendo,
el poner un parámetro, pues el que todos manejamos del 90-95%, pero pues depende mucho de qué enfermedades tenía yo o cuál era mi condición física antes, pero lo que tenemos que esperar es que los síntomas vayan mejorando, ¿ok? Por ejemplo, alguien que no tuvo muchos síntomas, pues esperemos que la fase de convalecencia, que la recuperación sea más rápida y que no al contrario vaya empeorando los síntomas. Alguien que tuvo muchos síntomas y tuvo una enfermedad severa, grave, pues poco a poco tiene que ir recuperándose. Pero es lo importante estar vigilando. Por ejemplo, en la fase aguda se recomienda estar vigilando la oxigenación, la presión, todo eso. Ya en la convalecencia, dependiendo de los síntomas o dependiendo qué tan severo fue mi enfermedad, es que tanto seguimiento debo llevar. Aún en el caso de las personas que fueron asintomáticas y que no presentaron casi ningún síntoma, ¿ahí también se recomienda que se hagan un chequeo periódico? Mira, para buscar complicaciones cardiovasculares depende básicamente de los síntomas. Si alguien fue asintomático con una enfermedad muy leve, solo debe estar al pendiente de no tener los síntomas. Son los que te mencioné, los tres principales. Que falte el aire, que vaya incrementando o que no vaya mejorando, que sientan dolor en el pecho, cualquier tipo de dolor. No todo el dolor está relacionado con el corazón, pero pues en este caso es mejor ir a una revisión, o que tengan palpitaciones, taquicardias, cuando sienten que el corazón va muy rápido. Esos son los síntomas principales. Otro síntoma que también se ha visto algo común, sobre todo en personas jóvenes, es mareos o sienten que se les baja la presión. Por toda esta inflamación queda como una desregulación del sistema nervioso y de la presión que tarda unas semanas o meses en resolverse. Pues ya lo saben y recuerden que Hospiten siempre está pendiente de su salud. Yo quiero agradecer esta charla a la doctora Carla Castolo de Hospiten Puerto Vallarta, y ya lo saben, hay que cuidarse, hay que atenderse y sobre todo estar al pendiente con estas revisiones periódicas. Doctora, muchísimas gracias. Gracias.